En este video verás material que puede ser considerado inadecuado o sensible para ti, por ende se recomienda discreción. Iniciamos con esta enfermera que llega a esta casa a cuidar a esta anciana que luce un poco aterradora. La enfermera llegó de reemplazo de otra enfermera que simplemente desapareció, pero la chica más adelante encuentra una grabación que dejó la anterior enfermera y ve las puertas del sótano abiertas, de donde salen unos gritos de una persona pidiendo ayuda. Es la anterior enfermera. Esta entra a tratar de sacarla, pero para que sepamos qué pasó con esta enfermera y la anterior, vamos al inicio de la historia. Comenzamos con estas grabaciones que nos muestran a este niño que se divierte en la casa, pero también nos muestran unos extraños rastros de sangre. La historia nos ubica en mayo de 1966. Luego vemos que alguien llama al niño y mientras está en el baño escucha una pequeña puerta golpear. El niño abre y luego de abrir otra escotilla ve a esta extraña señora en un sótano a la que él llama madre. La mujer le dice que tiene mucha hambre y el niño le lleva una fruta. Cuando ella la recibe, le dice que ella también tiene hambre, refiriéndose a otra persona. En eso el padre del niño lo llama y este se distrae, y ahí es atacado por esta extraña criatura. Momentos después el padre llega y encuentra lamentablemente a su hijo sin vida. Mucho tiempo después, 21 años para ser más exactos, vemos llegar a este hombre de nombre Apolo a la misma casa. A este lo recibe este señor de nombre Harold. Harold lo invita a pasar y le ofrece un vaso de agua, que el hombre bastante sediento lo bebe completito. Apolo se dedica a hacer documentales y desea registrar el caso de Harold, ya que este es acusado de la muerte de su pequeño hijo y de su esposa años atrás. El hombre le ofrece el pago acordado y comienzan a grabar el documental. En la grabación dice que entiende cómo la policía lo trató por la desaparición de su hijo, su esposa, y que hay muchas cosas que todavía la gente no sabe. Y dice que lo va a contar todo en esa grabación, pero inmediatamente interrumpe la grabación y le dice a Apolo que desea mostrarle algo. Es el lugar donde encontraron a su hijo muerto, y este todavía no ha podido retirar la mancha de sangre que quedó ahí. También le dice que no entiende cómo la policía sospecha de él, sabiendo que él en el asesinato estaba a kilómetros de distancia. El hombre continúa contándole a Apolo cómo encontró a su esposa con mordeduras en el brazo, en la pierna, la cara y los ojos ensangrentados. Y todo esto lo tiene en video, y Apolo, bastante inquieto, cuestiona de cómo le quedó tiempo para grabar a su esposa tirada en el suelo sin vida. En ese momento la cámara empieza a presentar fallas y Apolo pone la cámara en el suelo y sube por un destornillador para ajustarla. Y ahora sí continúa con la grabación. Luego de unos instantes Harold le dice que descansen un poco y mientras eso desea mostrarle una serie de cuadros ya que el hombre se dedica a la fotografía. Después de un momento Harold le muestra a Apolo a los niños divirtiéndose enfrente de la casa. Los chicos creen que adentro hay una bruja y en eso aparece la esposa de Apolo de nombre Dolores jugando con los niños. Harold le dice a Apolo que tal vez no terminen las grabaciones ese día, pero que si él se queda a pasar la noche en esa casa le triplicará el pago. Y aquí les pregunto yo a ustedes, ¿serían capaces de quedarse una noche en la casa de un desconocido a cambio de un mejor pago? Eso sí, tienen que tener en cuenta que el hombre está acusado de matar a su esposa y a su hijo, y ustedes ya vieron la mancha de sangre donde murió el hijo. ¿Aún así serían capaces de quedarse durmiendo ahí? Pongan la respuesta en los comentarios. Instantes después Harold va por algunas cosas. Apolo aprovecha el espacio para revisar las grabaciones y encuentra un tramo que le llama la atención. Este le hace zoom y le sube todo el brillo. En este se ve una extraña figura en el lugar donde estaban grabando, pero en eso Harold lo llama para mostrarle algo. Es una antigua grabación en la que sale su esposa tirada en el suelo ensangrentada y los gusanos devorando su cuerpo. También se alcanza a ver una horrorosa criatura que le saca los ojos. Todo esto sucede mientras Apolo comienza a sentirse desorientado y a ver borroso. Harold le dice que todo tenía drogas, pero que para él fue fácil ya que Apolo solito se tomó el agua y Apolo procede a desmayarse. Momentos después Apolo despierta atado en una silla en el sótano y a su lado está Harold grabando. Harold le dice ante la cámara que fue elegido por ella, que se hace llamar Bessel. También le dice que ella vivió mucho tiempo antes que él en esa casa y se alimenta preferiblemente de carne viva. Por último, le dice que gracias a sus sacrificios ella vivirá por mucho más tiempo allí, que él al principio dudaba en unirse a ella, pero que al hacerlo desapareció el dolor. También dice que tuvo que sacrificar a varias esposas antes de encontrar a una que compartiera las mismas ganas de servirle a Bessel. Todo esto sucede mientras Apolo trata de sacar un destornillador de su bolsillo. Ahora vemos a Harold, que luego de unos instantes de silencio y una meditación, los ojos le cambian y en ese momento Apolo saca el destornillador y se lo clava por el cuello. Pero inmediatamente vemos una extraña y enorme criatura que se acerca a él. Así que dale like al video, esta criatura se te aparecerá. Y por cierto, suscríbete activando la campanita. Para ti es completamente gratis y a mí me ayuda muchísimo. Esta extraña criatura toma a Apolo de la cabeza y de un solo tirón lo decapita.
Y por último vemos a la esposa de Harold tirar las galletas. Mucho tiempo después estamos con esta chica de nombre Naomi. Esta busca a una anciana que va a cuidar de nombre Wins. La encuentra y le dice que ella es el reemplazo de Charlotte, la anterior cuidadora. Naomi enciende las luces de la casa y al llegar al cuarto de la paciente y encender la lámpara, la señora Wins da tremendo grito. La enfermera recuerda que a la señora solo le gustan las luces de las velas encendidas, así que las enciende. Esta señora tiene un aspecto bastante raro y Naomi le prepara la cena. Al llevársela, nota que la puerta del sótano está abierta. Procede a acomodar a la señora para darle la cena, pero no la recibe. Luego le toma los signos vitales y al intentar tomar las cosas deja caer una cuchara. Cuando iba a levantarla encuentra una grabadora debajo de la cama. La mujer toma ambos elementos y sale de la habitación apagando las velas. En camino a la cocina nota que de nuevo la puerta del sótano está abierta e ingresa. Trata de encender las luces, pero estas no funcionan y en eso escucha unos gritos y sale corriendo rápidamente del lugar. Al llegar donde la señora Wins la encuentra hablando sola, dormida, y esta repite el nombre de Bessel. Y también dice que debe complacerla, debe alimentarla, pero lo hace con una voz bastante aterradora. La enfermera, asustada, sale del lugar y en la cocina reproduce la grabadora, en la cual escucha la voz de la anterior cuidadora. En la grabación, la anterior enfermera empieza a describir una situación y es exactamente como Naomi lo acaba de vivir. Describe a la anciana hablando dormida y diciendo cosas aterradoras. Naomi se queda escuchando la grabación y al analizarla cuidadosamente escucha una voz que le dice matar a Charlotte. Instantes después, Naomi va donde la anciana y luego de hidratarla le pregunta que si ella se da cuenta de que ella habla dormida. Pone la grabadora a funcionar y se sienta a vigilarla. Luego de un tiempo ella empieza a quedarse dormida y al despertar se encuentra de frente con la anciana volteando los ojos y botando una extraña baba por la boca. Pero esta solo fue una horrible pesadilla, o eso parece ser. Y también cuando la mujer toma la grabadora y sale, la anciana voltea a verla lentamente. La mujer continúa revisando las grabaciones y ahora escucha una aterradora voz que le dice «Hola, Naomi». Y la mujer ve las luces de afuera encenderse y más aterrador aún, una extraña figura que la observa desde el otro lado de la casa. Figura que desaparece rápidamente cuando las mismas luces se apagan. Pero al encenderse nuevamente las luces, ahora es la anciana que está cerca de la ventana y le pega tremendo susto. Naomi corre hacia afuera y no encuentra a nadie, así que vuelve a entrar y ahora va hacia el sótano. Con la ayuda de una linterna baja las escaleras e inspecciona el lugar. Al continuar avanzando hacia el fondo encuentra el carnet de Charlotte y el de otra enfermera, pero también se ve pasar rápidamente una figura detrás de ella. La mujer está bastante aterrorizada y a mitad de las escaleras para salir del sótano escucha a una mujer sollozando. Esta abre una pequeña puerta y al fondo encuentra a Charlotte llorando. Y aunque la mujer lo duda un poco por un momento, finalmente ingresa a ayudar a su compañera arrastrándose por un lugar bastante estrecho. Y aquí les hago otra pregunta y respondan con sinceridad. ¿Ustedes serían capaces de entrar a ese lugar a salvar a sus amigas o amigos? Los leo en los comentarios. Al tomarle la mano y levantar la mirada, ve una enorme criatura con la boca llena de sangre. Pero también ve a la señora Wins que cierra la puerta dejándola encerrada en el sótano. Y lo último que escuchamos son los golpes de la chica intentando abrir la puerta y después los ruidos de la criatura devorándola. Años después estamos en el 2013 y estamos con esta chica que está grabando la entrada al sótano. Esta cuenta que su suegra devoró 3 enfermeras y las escondió en el sótano. Luego la mujer cierra la puerta y continúa grabando el resto de la casa. Al salir de la casa se encuentra con su pareja y se divierten un poco en la nieve. Y el hombre le habla de vender la casa, pero la mujer no está de acuerdo en que lo hagan. Luego de un momento piden domicilio para cenar y en ese momento la mujer se pone un poco cariñosa y le dice a su esposo que quiere que hagan bebés. Al escuchar que el hombre se niega, la mujer se va a otro lugar de la casa. Momentos después, la mujer continúa grabando sin darse cuenta de que enfocó a la extraña criatura. Tiempo después, el domiciliario llega con la cena, pero al caer en cuenta en la casa donde va a ser la entrega, sale huyendo rápidamente. Al día siguiente, mientras la chica tomaba una ducha, un pájaro se estrella en la ventana y le pega tremendo susto. Ahora, mientras la chica se secaba frente al espejo, escucha un sonido raro, pero el espejo sigue intacto, sin moverse. Después, la chica encuentra finalmente la puerta donde, según la historia, estaba encerrada la bruja. Esta puerta tiene una mancha de sangre y justo en ese momento llega su pareja. En otro momento, la chica recorre la casa y llega hasta el armario de ropa de la madre de Lucas. Un vestido le llama la atención y ella se lo pone. Con este intenta seducir a su pareja, pero este le dice que está concentrado en vender la casa, ya que por los comentarios se le ha sido bastante difícil. La chica trata de dejar todo de lado y le dice que mejor intenten tener un bebé, pero Lucas la frena en seco y le dice que no van a tener hijos, y esto hace que la mujer se recueste a llorar.
Entrada la noche, la mujer escucha un ruido y se despierta. Trata de despertar a Lucas, pero ahora escucha algo debajo de la cama. La mujer toma la cámara y comienza a grabar y ve una figura borrosa, pero bastante extraña. La mujer se baja de la cama e intenta mirar y se encuentra con unos pies cerca de la puerta bastante extraños. La mujer intenta ver por encima de la cama, pero no se ve ninguna figura. Y cuando vuelve y mira debajo de la cama, estos pies están bastante cerca de la cama. Y además comienzan a caminar alrededor de ella hasta subirse. La mujer, estando aún más asustada, se mira a ella misma y a Lucas haciendo el metisaca. Pero esta pareja voltea a verla con los ojos completamente blancos, lo que hace que la mujer despierte y al parecer todo fue un horrible sueño. Ahora toma la cámara y ve que Lucas no está en la cama. Procede a buscarlo por toda la casa, incluso grabando. Al llegar al sótano encuentra una caja con una cámara fotográfica y otros elementos. La mujer toma la caja e intenta salir del sótano, pero en eso escucha unos sonidos y a mitad de las escaleras abre una pequeña puerta. Los sonidos eran un pequeño bebé llorando envuelto en una manta. La mujer lo toma y comienza a darle cariño y a hablarle. En ese momento llega Lucas y la encuentra con el bebé sentada en las escaleras. Se acerca lentamente y cuando mira la manta en realidad son unos huesos cubiertos de sangre. Este rápidamente los toma y los tira a la basura. Y al volver a la casa encuentra a su pareja llorando. Desesperado llama a la vendedora de la casa y le dice que está dispuesto a aceptar cualquier oferta. Cuando Lucas ingresa nuevamente a la casa encuentra unos cuchillos en el suelo. Al acomodarlos se da cuenta de que hace falta uno. Va y habla con su esposa y trata de calmarla y también ve que ella dejó la cámara sobre el comedor. Este la toma y comienza a ver las grabaciones y al principio se nota bastante contento, pero sus expresiones cambian rápidamente cuando en una de las grabaciones aparece él haciendo el metisaca con su esposa y con los ojos brillantes en la oscuridad. Este va donde su esposa, que vemos que tiene los ojos completamente diferentes, pero le cambian rápidamente cuando él se acerca. Le pregunta que en qué momento tuvieron relaciones y aunque la chica le dice que eso pasó la noche anterior, este le dice que no fue así o si no él lo recordaría. Al escuchar esto la mujer se molesta y aunque él intenta detenerla, ella sale de la habitación. Posteriormente, Lucas va al sótano y encuentra la caja con las cámaras y la grabación antigua en la que se ve a su madre sosteniendo un plato de galletas. Luego otras imágenes donde está la señora con la cara ensangrentada y también donde está el chico jugando con los cereales. Y la grabación donde el señor encuentra a su hijo con el rostro completamente desfigurado. En ese momento llega su pareja y este le pregunta que de dónde sacó esas grabaciones, a lo que ella le responde que las encontró en una caja en el sótano. Pero también en ese momento Lucas recibe la confirmación de que alguien compró la casa. Lucas procede a cambiar el letrero de se vende por vendida. Al entrar a la casa encuentra a su pareja vomitando en el baño, claro síntoma de embarazo. Ya en la cena Lucas ve que su pareja se acaricia la barriga y este le pregunta que si tiene alguna sorpresa para él. La mujer lo ignora y continúa comportándose bastante extraño, hasta que le dice que deben celebrar esto y se lo dice mientras se mete lentamente debajo de la cama y comienza a darle algo de placer, pero sorpresivamente le arranca el miembro y vemos aparecer una horrible figura con el miembro de Lucas en la boca. Pero esto solo fue una horrible pesadilla de Lucas, que se despierta y trata de llamar a su esposa, pero esta reacciona de una forma bastante aterrorizante. Posteriormente vemos que era otro sueño y en realidad Lucas despierta con su esposa al lado, la cual le propina un montón de puñaladas con el cuchillo que hacía falta. Bro, al tipo lo hicieron sufrir en su sueño, en el sueño del sueño y en la realidad. Momentos más adelante la mujer toma el cuchillo y lo arroja a la nieve. Ahora vemos que ya la barriga se empieza a notar. Pasado algunos meses se escucha el llanto de un bebé y vemos a la mujer tirada en el piso del sótano con los órganos afuera y en el fondo la extraña criatura cargando el bebé recién nacido. Pasado algunos años vemos llegar a la familia que compró la casa, lo que nos hace pensar que la extraña criatura va a seguir alimentándose de personas vivas. Y así es como termina Bessel. Déjame saber aquí abajo qué te pareció la película del resumen. Gracias por ver, da like, suscríbete activando la campanita y no olvides cepillarte antes de dormir.